Hola, ¿qué tal? Son las 7 de la noche en estos momentos ya en Bogotá, en Quito y en Lima, también en Washington, D.C. y estamos en Contexto Global de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos. Estamos esta noche yo, Rosa Pérez Masdeu y Valentina Torres Sánchez. ¿Qué tal, Valentina? Hola, Rosa, buenas noches. Bienvenidos a todos. Son las 6 en Ciudad de México, 9 en Buenos Aires. Es momento de actualizar la información internacional que marca este inicio de semana. Vamos con los titulares. La Unión Europea baraja diferentes opciones para responder a las amenazas arancelarias de Donald Trump. Todo esto en medio de su cruzada por hacerse con el control de Groenlandia. El republicano aseguró que al no haber ganado el Nobel de Paz, no se siente obligado a pensar en la paz. En Francia, Sébastien Lecornu confirmó que usará el polémico artículo de la Constitución 49.3 para forzar la aprobación del presupuesto sin el voto de la Asamblea Nacional. El primer ministro, que había prometido que no llegaría a tomar esta medida, asegura que cuenta con el apoyo del presidente Emmanuel Macron. En Perú, mediante un comunicado, el presidente interino José Gerí se puso a disposición de la Fiscalía, que le habría abierto una investigación preliminar por las reuniones no declaradas con un empresario chino. Mientras, en el Congreso, la oposición intenta impulsar una moción de vacancia. Bien, y les cuento que en el marco del Festivo Federal del Día de Martin Luther King, cientos de personas se manifestaron todo el fin de semana a lo largo y ancho de Minnesota en rechazo a las acciones del ICE. Las tensiones van en aumento luego de que, recordemos, un agente matara a una mujer y se conociera además que el FBI pasó de investigarlo a él, a la gente, a señalarla a ella, a la víctima. Ampliamos en directo DC en minutos con Natalia Cabrera, nuestra corresponsal en Washington. Rosa, ya lo decíamos al principio, Donald Trump no solo insiste en que no se va a conformar con nada que no sea el control total de Groenlandia, sino que ha anunciado nuevos aranceles para los países europeos que han desplegado tropas en este territorio en apoyo al refuerzo militar impulsado por Dinamarca. Ante la represalia estadounidense, Macron pide responder con el mecanismo anticoerción conocido como Bazooka Comercial Europeo. En el debate de France 24, Rosa y sus invitados se preguntan, ¿puede la OTAN sobrevivir a esta crisis interna? Yo por ahora los dejo con ella, vuelvo con ustedes en una hora. Hasta luego, Valentina, buenas noches. Empezamos hablando de la crisis interna, ¿no?, que enfrenta en estos momentos la OTAN, porque este jueves los líderes europeos van a estudiar una respuesta conjunta a los aranceles anunciados por Donald Trump como represalia a los países que, como decía Valentina, enviaron tropas para apoyar la defensa danesa de Groenlandia. Bien, en el Foro Económico de Davos este lunes, el secretario del Tesoro estadounidense advirtió que la respuesta europea puede, sin embargo, generar una escalada arancelaria. Por otro lado, en un mensaje al primer ministro noruego, Donald Trump, advirtió que al no haber recibido el Premio Nobel de la Paz, ya no se siente obligado a pensar textualmente puramente en la paz. Veamos. Europa sigue reaccionando a las amenazas arancelarias de Estados Unidos y sus pretensiones sobre Groenlandia. El primer ministro de la isla ártica, administrada por Dinamarca, insistió en que el territorio debe decidir su propio destino. En Berlín, el canciller alemán Friedrich Merz se solidarizó con Dinamarca y Groenlandia. El líder de la principal economía europea quiere intentar persuadir a Trump. Voy a intentar reunirme de nuevo con el presidente Trump el miércoles. Hablé con él largo y tendido por teléfono el jueves. Simplemente queremos intentar resolver este problema juntos y el gobierno estadounidense sabe que también podríamos reaccionar por nuestra parte. Y es la economía el arma de Trump. Amenazó el sábado con imponer más aranceles a partir del 1 de febrero a Dinamarca, Francia, Alemania, Reino Unido y otros países europeos, hasta que se permita la adquisición estadounidense de Groenlandia. Este es sin duda un momento importante para Europa y en todos los momentos importantes para Europa la capacidad de Francia y Alemania para colaborar estrechamente es esencial para que podamos avanzar juntos. El bloque franco-alemán cree estar preparado para responder a la amenaza arancelaria de Trump con la misma moneda. Pero el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent, que asiste al Foro Económico de Davos, urgió a Europa a no ser imprudente. El jueves, los líderes de la Unión Europea debatirán en Bruselas la respuesta unificada del bloque.
Seguimos en Europa, en Francia, con el apoyo del presidente Emmanuel Macron. El primer ministro Sébastien Lecornu ha lamentado incumplir su promesa y ha anunciado que va a recurrir al famoso artículo 49.3 de la Constitución para aprobar los presupuestos del Estado sin votación en la Asamblea Nacional ante un bloqueo legislativo por el que, recordemos, ya cayeron sus dos predecesores. La Francia Insumisa y Agrupación Nacional presentarán, así lo han asegurado, mociones de censura que de momento no cuentan con los votos necesarios para tumbar al actual gabinete. Sébastien Lecornu rompió su promesa. Para superar los bloqueos en la Asamblea Nacional, el primer ministro francés confirmó que recurrirá al artículo 49.3 de la Constitución para que se adopte el presupuesto sin el voto de los diputados. En diciembre había asegurado que no usaría el artículo, aduciendo confianza en el trabajo de los legisladores. En todo caso, repito, no se recurrirá al artículo 49.3 de la Constitución, ni se pondrá en juego la responsabilidad del gobierno. Sin embargo, los debates se estancaron. A pesar del apoyo a puntos referidos al sistema de seguridad social, los diputados rechazaron la forma en la que se financiaría el presupuesto y los legisladores no alcanzaron a aprobarlo antes del 31 de diciembre, el límite constitucional. El 13 de enero se reanudaron los debates, pero aún no se había logrado una mayoría para un potencial consenso, por lo que el gobierno reactivó la posibilidad de usar el 49.3. Para responder a su pregunta, ya he tenido la oportunidad de decirlo. No se descarta nada. La Constitución ofrece al gobierno posibilidades que son conocidas para aprobar un presupuesto. Al retomar las discusiones, ciertos puntos como medidas fiscales y recortes presupuestarios pedidos a las colectividades territoriales seguían generando bloqueos. El 16 de enero, Sébastien Lecornu expresó su decepción frente a la situación, mientras la posibilidad de recurrir al controvertido artículo se hacía más atractiva. Me gustaría decirles que siento una verdadera decepción, pero también inquietud al ver que una parte de la clase política prefiere el bloqueo al trabajo. Con el uso del 49.3, la Asamblea Nacional podría presentar una moción de censura, una medida que tumbaría al primer ministro y al tan mentado presupuesto. De Francia vamos a España porque desde el lugar del accidente el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, decretó 3 días de luto nacional en homenaje a las víctimas del choque de 2 trenes en Andalucía que ha causado al menos 40 muertos ya y más de 120 heridos. En paralelo, el ministro de Transportes declaró que investigan si la rotura de una vía es la causa o la consecuencia del siniestro. Consternación por el accidente ferroviario en España. Los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona donde el descarrilamiento de 2 trenes mató a decenas de personas en la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba. El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, se desplazó este lunes al lugar del siniestro. Nos preguntamos qué ha sucedido, cómo ha sido capaz de ocurrir esta tragedia. Y el tiempo y el trabajo de los técnicos, estoy convencido, nos darán con la respuesta. Además, más de 40 pasajeros continúan hospitalizados, 11 de ellos en cuidados intensivos. Una de las sobrevivientes relató cómo vivió la situación desde adentro del tren, el cual aprobó una revisión 4 días antes del accidente, según las autoridades. Y había algunos que estaban muy bien y hay gente que estaba muy mal. Y los tenías delante y sabías que se te iban y no puedes hacer nada. ¿Y tu hermana vino luego la ambulancia, los bomberos? ¿Quién la rescató? Los bomberos la rescataron del tren y se lo llevó la ambulancia, junto conmigo. Nos fuimos directamente al hospital. Civiles que ayudaron a rescatar pasajeros también describieron la crudeza de la escena. Trozos de gente, no era gente, era ya brazos. Te ibas encontrando y mi marido pues que vio un niño fallecido dentro, que es lo que él no quería encontrarse, se encontró un niño fallecido dentro, otro niño llamando a su madre, buscando a su madre. Este de Adamuz es el accidente más grave en suelo español desde 2013, cuando 80 personas murieron y 130 terminaron heridas luego del descarrilamiento de un tren que unía la ruta Madrid-Ferrol.
De España vamos hasta Perú porque el presidente interino del país, José Gerí, anunció en un comunicado hace instantes que se pone a disposición de la Fiscalía de la Nación, que según medios locales ha abierto una investigación preliminar al mandatario por posible patrocinio ilegal. Esto a raíz de las reuniones no declaradas con un empresario chino. Mientras, en el Congreso de la Nación, la oposición busca impulsar una moción de vacancia. A continuación, nuestro corresponsal, Francisco Zacarías, nos amplía sobre esta nueva crisis política en Lima. El presidente José Gerí se encuentra envuelto en un grave escándalo. En las últimas horas ha sido difundido un nuevo video registrado el 6 de enero en donde sostiene una reunión clandestina con el empresario chino Xi Guoyang, quien lo habría visitado en 3 ocasiones en el Palacio de Gobierno. Xi Guoyang es contratista del Estado peruano y está vinculado al anterior gobierno de Dina Boluarte. Los más suspicaces denuncian tráfico de influencias y advierten que el empresario chino estaría interesado en vender al gobierno de José Gerí 8.000 cámaras de videovigilancia, cuyo costo asciende a $33 millones, así como la venta de pistolas eléctricas para combatir a la delincuencia. También se ha revelado que el mandatario recibió en Palacio de Gobierno en 3 oportunidades al empresario chino Yi Xiaodong, investigado por organización criminal, soborno y tráfico de influencias en agravio del Estado peruano. La justicia de este país ordenó arresto domiciliario, pero esto no fue un impedimento para que el empresario chino ingrese al Palacio de Gobierno. El mandatario ha negado irregularidades en su gestión y el primer ministro Ernesto Álvarez ha dicho que el presidente Gerí cayó en una trampa y los videos fueron difundidos para perjudicarlo. Sin embargo, en el Congreso, la Comisión de Fiscalización inició una investigación al gobernante y por si esto no fuese suficiente, el congresista Segundo Montalvo presentará una moción de vacancia contra Gerí. La iniciativa ya cuenta con la firma de 14 legisladores. En medio de todo esto, una encuesta de la empresa CPI revela que la aprobación del presidente descendió a 44.3% en el mes de enero. Mientras tanto, en Venezuela, el líder opositor Enrique Capriles hizo un llamado al gobierno encargado de Delcy Rodríguez para que explique el alcance del proyecto que busca agilizar la exportación de petróleo. Mientras, la semana pasada, la Casa Blanca, recordemos, aseguró que Rodríguez está cumpliendo con las exigencias impuestas por Estados Unidos. Este lunes, en una conferencia de prensa desde Caracas, Capriles también pidió que se aumente el salario mínimo y se ajuste de acuerdo con la Constitución. Escuchemos. Yo sí creo que hay una oportunidad en el país. A pesar de todo lo que ha sucedido, creemos que hay una oportunidad. Creemos que hay una oportunidad. Y hay que avanzar. Y sobre la ley de hidrocarburos, es una de las leyes más importantes. Este es un país petrolero que aspira al gobierno con la reforma de la ley de hidrocarburos. La quieres construir con la mayor amplitud posible. ¿Cuál es el alcance del acuerdo energético? ¿Qué quieres cambiar de la ley de hidrocarburos? Cerramos este bloque en Siria porque las fuerzas del presidente de facto, de Ahmed al-Shara, se desplegaron ya en las zonas del norte y del este del país como respuesta al acuerdo de cese el fuego que prevé que los combatientes kurdos cedan el control de estas regiones. Sin embargo, hubo nuevos enfrentamientos este lunes, sobre todo alrededor de cárceles controladas por los kurdos, donde están presos presuntos miembros del autodenominado Estado Islámico, algunos de los cuales, de hecho, pudieron escapar en medio del caos, según nos informa la agencia France Press. El domingo, el presidente al-Shara anunció la firma de un acuerdo de cese al fuego con las fuerzas kurdas. Sin embargo, el lunes la tensión sigue alta en el norte y este de Siria. El gobierno desplegó tropas en zonas controladas por los kurdos de las fuerzas democráticas sirias, lo que ha generado nuevos enfrentamientos según las fuerzas kurdas, en especial en la región de Raqqa, en las afueras de una prisión donde están encarcelados miembros del Estado Islámico. Las fuerzas kurdas también indicaron que grupos afiliados al gobierno han tomado el control de otra cárcel en la ciudad de Al-Shadada. La violencia en esta zona preocupa a los habitantes kurdos. El acuerdo es frágil, necesita una base de confianza más sólida y concesiones de todas las partes. Por su parte, el gobierno sirio negó haber atacado las cárceles. Acusan a las fuerzas kurdas de debilitar el acuerdo que prevé que dejen el control de las provincias de Raqqa y Deir ez-Zor al ejército sirio. A pesar de estos disturbios, algunos habitantes celebraron la llegada de las tropas gubernamentales. Es un acuerdo muy bueno, detiene el derramamiento de sangre, las matanzas, los asesinatos y frena la lucha sectaria que estaba a punto de estallar.
Por otra parte, el presidente turco Erdogan, aliado del nuevo gobierno sirio, celebró el acuerdo, insistió en su implementación y denunció sin nombrar a los kurdos los intentos de fragilizarlo. La era del terrorismo en nuestra región ha terminado por completo. Los requisitos del alto el fuego y el acuerdo de integración total deben aplicarse rápidamente. Nadie debería volver a hacer cálculos erróneos. Pero las fuerzas kurdas también denunciaron ataques turcos con drones en la ciudad de Asaka, acusaciones rechazadas por las autoridades turcas. Vamos ahora en directo hasta DC. Conectamos una noche más con nuestra corresponsal Natalia Cabrera en Washington, D.C. Natalia, muy buenas noches. Empecemos hablando de una de las noticias del día, ¿no? En Estados Unidos, que está en Minneapolis, donde las tensiones van en aumento, por lo que vemos luego de que un agente del ICE disparara a una mujer, ¿no? Cuéntanos cuál es la actualización. Hola Rosa, pues lo último es que el Departamento de Justicia, que es pues la Fiscalía de Donald Trump, apeló una orden que había emitido el viernes un juez federal que justamente lo que estaba buscando era restringir y ponerle un pare, digamos, a la forma en la que estos agentes federales estaban respondiendo a las manifestaciones allí en el estado de Minnesota. Esta orden, de hecho, lo que decía es que los uniformados no pueden arrestar a manifestantes pacíficos, ni tampoco pueden detener a personas en sus carros, en sus vehículos sin ningún motivo, ni podían utilizar gas pimienta, ni estas otras formas de dispersión de protestas no letales en ningún caso. Lo que dijo la administración de Donald Trump pues, es que esto era ridículo y por esto presentó la apelación y pues esto es una escalada al menos verbal de momento entre el gobierno federal y pues los manifestantes de alguna manera y que tiene pues lugar también, ya lo decíamos, como después de que se registraron una serie de protestas este fin de semana que de hecho en la localidad de St. Paul llegaron a una iglesia donde allí los ciudadanos están acusando de hecho al pastor de esa iglesia de trabajar como un agente del ICE, pues algo que de todas maneras no ha podido ser confirmado de manera independiente. Lo que ha tratado de hacer la administración de Donald Trump pues es detener todas estas protestas contra ICE que se agudizaron, también ya lo decíamos, por este hecho de que un agente de ICE mató a una ciudadana y la Casa Blanca luego la acusara de terrorismo doméstico y se conociera también que el FBI pasó de estar primero investigando a la gente y sus antecedentes y luego a decir que se trataba de una persona que estaba radicalizada, supuestamente que había tratado de embestir a la gente y pues el video muestra que de hecho la gente la esquivó y fue después de esto que disparó, así que en teoría no sería en defensa propia como se estaba alegando. Lo que se sabe también es que este caso pues podría pasarle una factura a nivel nacional al presidente Donald Trump. Hay una encuesta de CBS que de hecho está diciendo que el tema de la migración está pasando a ser una de las cosas más importantes para los votantes, esto de cara a las elecciones de medio término que van a tener lugar en noviembre y está pasando a ser vista como algo negativo. De hecho, el 56% de las personas cree que no están priorizando a los agentes del ICE deportar a criminales como lo dice la administración Trump, sino que simplemente están deportando a cualquier persona y pues de hecho también hay que decir que hay alrededor de 2.000 agentes en espera a ser desplegados en este estado y ya la Guardia Nacional Estatal fue enviada y desplegada en todo el estado. Natalia, y paradójicamente, ¿no? En este contexto se conmemora el Día de Martin Luther King, ¿no? Cuéntanos precisamente qué representa esta fecha a día de hoy para Estados Unidos, si tiene una relevancia en particular ante esta situación. Bueno, tradicionalmente este feriado rindió homenaje a la vida pues de Martin Luther King, especialmente pues a este legado de equidad y este sueño que él decía de equidad y de justicia racial en Estados Unidos y pues en este año prácticamente coincide también con el aniversario del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y estas manifestaciones que se registraron de las comunidades afroestadounidenses están denunciando justamente y manifestando su rechazo a las órdenes ejecutivas que
el presidente tomó prácticamente desde su primer día en la Casa Blanca, específicamente estas supuestamente dirigidas a restablecer la meritocracia en Estados Unidos y en contra de los programas de diversidad que de hecho ellos lo que dicen es que ayudaban a los afroestadounidenses a conseguir y a mantener todos estos empleos y lo que dicen es que lo único que se está viviendo es un retroceso en sus derechos y en general para los derechos civiles de los afroestadounidenses y pues además están llamando la atención sobre una decisión de los parques nacionales de cobrar la entrada en el día de Martin Luther King y en otras fechas consideradas especiales para la comunidad afro, pero dejarlos gratis en el día de la bandera y el día del cumpleaños de Donald Trump. Nosotros hablamos con William Roberts, él es vicepresidente de Justicia y Derechos del Center for American Progress al respecto y nos explicó cuál es la acción de Trump que más ha tenido impacto en este primer año. Las purgas de empleados federales, cientos de miles de compañeros fueron impactados. Ya sea con licencias o directamente perdieron su trabajo por las actividades del DOGE dirigido por Elon Musk. El gobierno federal estaba desproporcionadamente compuesto por afroestadounidenses y en estados en los que hay una gran población de empleados federales y de afrodescendientes como Maryland, por ejemplo, creo que más de 215,000 trabajos se perdieron por esas acciones. Y precisamente Donald Trump va a cumplir, ¿no?, un año de su regreso a la Casa Blanca, como bien nos explicas, con una fuerte convulsión interna, pero también en el plano internacional, ¿no, Natalia? Ahora la amenaza es a sus aliados europeos de la OTAN. De hecho, el secretario del Tesoro, desde el Foro de Davos, lanzó una nueva advertencia a los europeos. Cuéntanos de qué se trata. Sí, Rosa, pues en una rara rueda de prensa del secretario del Tesoro, Scott Bessent, lo que dijo es que no sería inteligente si Europa tomara alguna represalia en respuesta también a estas nuevas amenazas del presidente Donald Trump de imponer también nuevos aranceles si Europa se sigue oponiendo a su intención de anexarse Groenlandia. Y pues también hay que decir que es una rueda de prensa bastante inusual en la que él lo que estaba haciendo también era en el marco de este aniversario dirigir un discurso prácticamente para un público nacional en el que estaba exaltando los logros de la administración de Trump en materia económica, defendiendo justamente todos estos aranceles que según esta administración pues han llevado a convertir a Estados Unidos en el país más candente del mundo, según sus palabras lo que dicen, y justificando esta supuesta justicia que llega a través de estos aranceles que ha llamado recíprocos sin que haya fundamento científico que lo respalde también. Natalia, pues vamos a seguir hablando precisamente de estos aranceles, de esta crisis interna de la OTAN a raíz del tema de Groenlandia en el debate de France 24. A ti muchísimas gracias por esta conexión una noche más.